Buenas noches, familia de Genezaret, y a todos los que puedan estar viendo este video. Bienvenidos nuevamente a la Escuela de la Visión. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie ADN y en esta oportunidad estaremos hablando de empatía. Como ya sabemos, esta serie trata sobre el carácter de Jesús, el cómo actuó y cómo eran sus reacciones siendo hombre aquí en la tierra, para que así nosotros podamos aprender de su carácter y como sus discípulos poder imitarlo. El título de esta clase es la empatía. Así que en primer lugar definamos qué es la empatía. Y dice en el diccionario de la Real Academia Española que la empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Otros conceptos indican que la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones de los demás, así como las circunstancias que los afectan en un momento determinado, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. En otras palabras, podemos decir que la empatía es ponernos en la piel de los demás, en que nosotros podamos sentir lo que la otra persona siente, en ver la realidad de la otra persona, o coloquialmente como dicen, ponernos en sus zapatos, para buscar entender su manera de ver las cosas, el por qué la persona te explica lo que te explica, el porqué de cada situación que vive en realidad. Y esta capacidad de ponernos en lugar del otro se desarrolla a través de la empatía y nos ayuda a comprender mucho mejor el comportamiento de las personas en determinadas circunstancias y la forma en cómo las personas toman las decisiones. Esto en sí también despierta un deseo en nosotros de ayudar y actuar en favor de la otra persona o de satisfacer sus necesidades. Ahora bien, esto no quiere decir que yo tenga que pensar o tenga que ser igual que la otra persona, sino de entender la situación que esa persona está viviendo. Cuando buscamos ejemplos o eventos con respecto a este término en la Biblia, nos encontramos las palabras como misericordia y la compasión. Básicamente son sinónimos de la empatía. La compasión es un comportamiento dirigido a eliminar el sufrimiento y a producir bienestar en quien sufre. Y la misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Investigando un poco sobre este tema, encontré un video de hace aproximadamente 8 o 9 años que se llama la cadena de favores, o también se puede conseguir como la cadena de empatía. Quizás muchos lo recuerden o lo hayan visto. En caso de que no lo hayan visto, pueden buscarlo en YouTube con ese nombre, cadena de favores o cadena de la empatía. Pero en sí el video trata sobre una persona que le pasa una situación en la calle y otra persona, al ver lo que le está sucediendo, decide ayudarlo. Luego esta persona que decidió ayudarlo sigue su rumbo y también pasa por una situación y otra persona, al ver lo que le está sucediendo, también decide ayudarlo. Esta acción se repite como 10 veces más o menos, hasta que la última persona que en el video termina ayudando a la persona que inició el primer favor o la primera ayuda. Esto me hacía meditar en lo importante de este tema, en que podamos tener los conceptos bien definidos, porque muchas veces no vemos la magnitud de lo que representa una palabra por el desconocimiento de la misma. La empatía tiene que ser vista como un valor positivo en nuestra vida, que queramos reflejar en nuestro caminar. Es un aspecto importante en la personalidad de Jesús aquí en la tierra. El Señor mostraba compasión por las personas, las sanaba y también podía saciarlas. Vamos a leer el primer pasaje en Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine.
lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será testimonio público de que has quedado limpio. También podemos leer en Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 17, en la versión Reina Valera 2015, la actualizada, dice: aconteció que poco después él fue a la ciudad que se llama Naín, está hablando de Jesús. Sus discípulos y una gran multitud lo acompañaban. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y esto que se decía de él se difundió por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. En Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38, en la versión Nueva Traducción Viviente dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y también vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 35, Mateo capítulo 9, versículo 11 al 13, en la Nueva Traducción Viviente. Esto es cuando Jesús llama a Mateo como discípulo y lo invita a comer en su casa. Cuando los fariseos vieron este evento, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y podemos hablar mucho más pasajes como este. En el capítulo 9 de Mateo conseguimos bastante. Por ejemplo, cuando sana a la mujer de flujo de sangre, que tenía 12 años padeciendo de esto, cuando resucita a la niña del centurión, cuando sana a los dos ciegos que clamaban misericordia para ser sanados, cuando sana al endemoniado mudo. Y como les dije, podemos pasar toda la noche hablando pasajes como este y viendo cómo Jesús actuaba con empatía. Y de esta manera vamos a estudiar, con respecto a los pasajes que leímos anteriormente, dos características que debemos tener para actuar con empatía como lo hizo Jesús. Y la primera característica es empatía genuina. Cuando definimos la empatía, en resumen dijimos, coloquialmente dijimos, ponernos en los zapatos de los demás. Pero ¿por qué empatía genuina? Hablar de genuino es hablar de ser auténtico, ser verdadero y real. Podemos decir también que esto debe ser parte de nuestra naturaleza como hijos de Dios. En cada pasaje que leíamos, Jesús hace referencia, no se hace referencia a que Jesús se muestra negativo o se muestra con rechazo ante las situaciones de cada persona. Jesús tampoco se muestra molesto porque la gente lo buscaba para ser sanado. Y hago esta referencia porque muchas veces nosotros pensamos que que somos empáticos por el simple hecho de decir: ay, pobrecito, mira por lo que está pasando. O cuando andamos con una o varias personas y queremos impresionarlas haciendo actos de caridad, entre comillas. También suele suceder que queremos ser empáticos, entre comillas, solo por querer ganar seguidores o la aprobación de las personas. Yo pensaba y meditaba en todas estas cosas y decía: la empatía tiene que ser genuina. La empatía tiene que ir de la mano con el amor de Dios. Ese amor que nos enseña a amar a Dios
sobre todas las cosas. Ese amor que nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Ese amor que nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese amor que nos enseña a amar a nuestros enemigos. Ese amor ágape, un amor incondicional. Y yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, que a veces aparentar algo puede ser muy fácil. Puedes engañar a la gente intentando aparentar ser empático, pero realmente no lo eres. Y al final terminaremos fracasando como personas, como individuos. Terminaremos engañados a nosotros mismos. Porque a Dios no lo vamos a engañar. Jesús no necesitaba aparentar quién era. No necesitaba ser para tener la aprobación de los maestros de la ley, de los escribas, de los publicanos, de los fariseos. No condicionaba su carácter ante las circunstancias. Cuando somos empáticos de manera genuina, tenemos en nosotros el deseo de hacerlo, la intención correcta para ayudar a otra persona y asimismo poder escuchar y entender lo que la otra persona nos dice y que a la vez sepamos transmitirle que le hemos entendido. Jesús escuchaba activamente las peticiones de las personas. Aquí la necesidad de relacionarnos con la gente. No solo escucharlas, sino de entender lo que nos transmiten y que nosotros podamos transmitirles que le hemos entendido. Imagínense a Jesús sanando al leproso. Lo leímos hace un momento. Jesús extendió su mano y lo tocó. Ese detalle de tocarlo nos enseña mucho. Cabe destacar que para el pueblo judío, un enfermo de lepra representaba un ser impuro. Una persona de lepra tenía que estar completamente aislada. Y a Jesús esto no le importó. A Jesús, por encima de la enfermedad que podía tener, decidió tocarlo. Y esto nos lleva a que nosotros tenemos que evitar todo tipo de prejuicio. También leímos un pasaje que decía, Jesús sanaba todo tipo de enfermedades. Evitar todo tipo de prejuicio. Necesitamos estar presentes. Esto hace que la empatía sea genuina. Muchas veces vemos en la calle o en la misma iglesia a un homosexual y lo condenamos de inmediato. Por su vestimenta, por su apariencia, por su forma de hablar, pero no entendemos o no nos detenemos a ver su necesidad. Y esto por dar un ejemplo de un homosexual. Quizás no sabemos si no tuvo padre, quizás si fue abusado sexualmente cuando era niño, quizás si sufrió maltrato en su adolescencia. No lo sabemos. Por eso debemos escuchar y entender el porqué de las cosas. Recordemos lo que dijimos en un principio. Esto no quiere decir que yo tenga que ser o pensar igual que la otra persona, sino de que entendamos la situación que esa persona está viviendo. Jesús no podía estar de acuerdo, Jesús no podía estar de acuerdo con el pecado, pero amaba al pecador, buscaba saciar sus necesidades. Jesús lo dijo, dice, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio. Y esto nos lleva a la segunda característica, que es empatía con propósito. Y cuando leímos los conceptos de empatía, habla de comprender y de identificarse con las otras personas, compartir sus emociones. También dice que despierta un deseo de ayudar y actuar a favor de la otra persona o de satisfacer sus necesidades. Pero, ¿por qué empatía con propósito? También nos hacemos la pregunta. Cuando llevaba el concepto de empatía a la vida de Jesús, ver cómo actuaba, ver manifestado su carácter, entendí que no se trata solo de tener un deseo en ayudar y actuar en favor de la otra persona, sino de que hagamos, de que ejecutemos, que lo vivamos, que accionemos. Cuando vemos la empatía de Jesús, no solo vemos que tenía compasión de las personas y entendía la situación que estaban pasando, sino que les ayudaba, los sanaba, los saciaba. Nadie le dijo o le pidió que resucitara al hijo de aquella viuda que leímos en Lucas capítulo 7. Cuando el Señor
vio la situación, se compadeció de esa viuda. Y le dijo, no llores. Tocó el féretro y resucitó el joven. También, aun cuando Jesús muchas veces también le clamaron y le rogaron para que lo sanara, no les dijo, bueno, ahorita estoy ocupado, tienes que agarrar cita con mis discípulos y ellos te dirán cuándo puedo ir o cuándo te puedo atender. La empatía con propósito busca glorificar, exaltar y honrar al Padre Celestial. Busca hacer la voluntad del Padre y ser guiadas por el Espíritu Santo. Jesús no solo sanaba, hacía milagros, sino que transformaba la vida de cada persona. ¿Cuántas veces hemos ayudado a alguien y pasamos una semana después y esa persona sigue igual? Pasamos un mes después y esa persona sigue igual. Pasamos un año después y esa persona sigue igual. Es cierto que quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Es cierto que quien da el crecimiento y hace la transformación en las personas es el Espíritu Santo. Pero si nosotros no accionamos con entendimiento y guiados por el Espíritu Santo, nuestra empatía será un simple deseo en querer ayudar a la otra persona. Si leemos también en Mateo 14, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, uno puede observar que Jesús ve la necesidad y siente compasión por la multitud. Y quizás los discípulos también habían pensado en la necesidad de la gente, pero ellos quizás podían ver las limitaciones de dónde vamos a sacar tanta comida para alimentar a tanta gente. Pero Jesús no solo vio la necesidad, sino que accionó conforme a esa necesidad y multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000 personas. No solo para saciar, sino para que Dios fuera glorificado y se pudiera cumplir su palabra, para que se pudiera cumplir lo dicho por los profetas. Jesús tenía claro cuál era su misión en la tierra, cuál era su propósito y accionaba o actuaba conforme a ese propósito que venía directamente del Padre. Nuestro propósito está en hacer la voluntad de Dios, en tener la empatía que refleja Jesús. Asimismo, nosotros podamos imitarla. No se trata de ayudar por ayudar o para tener más seguidores y aprobación con la gente, como lo dijimos hace un momento. Ni tampoco salir a la calle y querer ser más buenos que Dios, sino que podamos ser instrumentos guiados por el Espíritu Santo para transformar la vida de las personas y así nosotros podamos cumplir nuestro propósito acá en la tierra. Y hay una parábola que cuenta el mismo Jesús y para mí define mucho este punto, y es la parábola del buen samaritano, que está en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Y Jesús diciendo, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por el otro lado. De la misma manera, viajaba un samaritano, que pasaba por allí donde estaba el hombre, y al verlo, se compadeció de él. Entonces, se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día, el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuídalo, y si necesitas más, te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los 3 crees tú fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? El experto de la ley le contestó, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús nos está diciendo hoy en día a nosotros, ve y haz lo mismo. Hagamos e imitamos a Jesús. Entonces, lamentablemente las circunstancias pocas veces son tan favorables. Por eso la empatía es un valor que se vive habitualmente, totalmente independiente de nuestro estado de ánimo
y disposición interior. La empatía con propósito nos da un sinfín de posibilidades, primero hacia nuestros semejantes, quienes buscan con quién compartir y con quién confiar sus problemas, sus alegrías, sus triunfos, sus fracasos, ser escuchados y comprendidos. En conclusión, Jesús nos demuestra que la empatía es un valor indispensable en todos los aspectos de nuestra vida. Nos lleva a tener mejores relaciones interpersonales. Nos brinda la oportunidad de proclamar el Evangelio, de enseñar a través de nuestro accionar, de servir a los demás, de amarlos y compartir con ellos, de adorar a Dios y glorificar con nuestra vida. ¿A qué nos suena esto? Pesca. Jesús demostró tener empatía genuina y con propósito, demostrando esa capacidad para ponerse en la piel del otro y para sufrir con el que sufre. No para vanagloriarse, sino para que podamos imitarlo, para que así, y ser como Él, hacer la voluntad de Dios. Nos urge imitar a Jesús y que podamos manifestar su carácter, su ADN como hijos de Dios. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que sea de mucha bendición esta clase y que podamos atesorarla en nuestros corazones. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden darle like si les gustó, suscribirse al canal, compartir también este video y dejar su comentario.